hacer en sangre periférica y en médula ósea. Pero en realidad hay una gran concordancia entre hacer una enfermedad mínima residual en sangre periférica que en médula ósea. ¿Okay? Se han hecho ya diferentes estudios y la concordancia es alrededor del 90%. Y bueno, ahora vamos a hablar de algunos ensayos clínicos en donde se ha medido la enfermedad mínima residual y se ha visto que efectivamente la negatividad o la positividad influye en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. El primer ensayo clínico en donde se evaluó la enfermedad mínima residual fue el CLL8, propuesto por el grupo alemán, en donde se utilizaba tratamiento con fludarabina y ciclofosfamida o tratamiento con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab, y se medía la enfermedad mínima residual antes del tratamiento, después de 3 ciclos, después de un mes del último ciclo de tratamiento, se planeaban 6 ciclos de tratamiento, después de 3 meses del último ciclo y después de 6 meses del último ciclo, como seguimiento. Aquí en esta gráfica podemos ver la carga tumoral, es bastante similar en los pacientes que recibieron FC o FCR, pero después de 3 ciclos de tratamiento, realmente la carga tumoral pues sí empezó a ser diferente, ¿no? Podemos ver que después de 3 ciclos de tratamiento, un 28% de los pacientes alcanzaron una enfermedad mínima residual negativa. Y al final del tratamiento, esta cifra aumentó con el FCR a un 52%, comparado con un 22% solamente con el FC. Bueno, esto se traducía también, dependiendo del momento en el que y del lugar donde midieras la enfermedad mínima residual, se traducía en diferencias en la supervivencia libre de progresión. Aquellos pacientes que alcanzaban una enfermedad mínima residual negativa, pues tenían una mejor supervivencia libre de progresión. Si lo medías de manera intermedia, al final del tratamiento, si lo medías en médula ósea o si lo medías en seguimiento. O sea, la tendencia era la misma. Aquellos que alcanzaban una enfermedad mínima residual negativa tenían mejor supervivencia libre de progresión. Y algo realmente bastante llamativo es que uno podría pensar que el rituximab tuviera un peso, y sí lo tiene, pero en realidad, si se fijan, aquellos pacientes que lograban una enfermedad mínima residual negativa usando FC o FCR tenían una supervivencia libre de progresión bastante similar, y aquellos que tenían una enfermedad positiva, independientemente del tratamiento, tenían una evolución bastante similar. Entonces, en realidad no importaría qué utilizaras, si FC o FCR, sino lo que importa es la profundidad de la respuesta obtenida. Lo mismo para la supervivencia global. ¿Okay? Pero lo que sí es que aquellos pacientes que utilizaron FCR, pues tuvieron mayor probabilidades de lograr una enfermedad mínima residual negativa. ¿Okay? Tanto si lo medías por médula ósea, por sangre periférica, de manera intermedia al final del tratamiento. ¿Okay? Bueno, también otro estudio en donde se evaluaba la enfermedad mínima residual utilizando inmunoquimioterapia, pero además se conocía que los pacientes tenían otro factor de mal pronóstico, como la presencia o el estatus mutacional del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Pues bueno, se vio que aquellos pacientes con enfermedad mínima residual negativa y que además tenían un estatus mutado, tenían una mejor supervivencia, un estatus mutado, tenían una mejor supervivencia que aquellos que tenían enfermedad mínima residual positiva y un estatus no mutado. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa en aquellos pacientes con comorbilidades en los que utilizamos, como ya lo vimos en los algoritmos de tratamiento, inmunoquimioterapia con una intensidad un poquito más baja? En este caso, este ensayo clínico evaluó la utilización de obinutuzumab con clorambucilo cuando los pacientes tenían alguna comorbilidad o comorbilidades, y vimos, bueno, se evaluó el uso de obinutuzumab con clorambucil contra clorambucil solo o rituximab con clorambucil contra clorambucil solo. Bueno, en realidad, pues las tasas obviamente de respuesta, o bueno, las tasas o la probabilidad de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global fue mejor para el grupo de obinutuzumab y de rituximab,
Y en lo que sí cambiaba un poquito, pues es los pacientes que utilizaban obinutuzumab tenían una mayor probabilidad de presentar una enfermedad mínima residual negativa que aquellos pacientes que utilizaban rituximab con clorambucil. ¿Okay? Y esto, bueno, impactaba en la supervivencia libre de progresión, pero no en la supervivencia global. ¿Okay? Esto se ha evaluado en otros estudios para ver si este factor pronóstico de la enfermedad mínima residual prevalece con el tiempo y se corrobora. Incluso a 10 años se ha visto que si tienes una enfermedad mínima residual negativa después del tratamiento, pues te va a ir mucho mejor. Y también se ha visto, se ha estudiado su papel cuando utilizamos algunos otros fármacos como el alemtuzumab, en donde los pacientes en los que se utiliza el alemtuzumab con dosis altas de metilprednisolona, aquellos que tienen una enfermedad mínima residual negativa, pues tienen una supervivencia libre de progresión, pues mejor que aquellos que tienen una enfermedad mínima residual negativa. También se ha evaluado en el contexto de los pacientes con enfermedad refractaria o en recaída y prácticamente pues es lo mismo. La presencia de enfermedad mínima residual, incluso sin independientemente de las líneas de tratamiento que se hayan utilizado antes, los pacientes, por ejemplo, los pacientes que lograron enfermedad mínima residual negativa tenían una mejor supervivencia libre de progresión. Y bueno, recientemente se ha utilizado también en el contexto de los nuevos fármacos como el ibrutinib, en donde se evaluó el papel del ibrutinib combinado con bendamustina y rituximab en pacientes previamente tratados comparados con bendamustina rituximab. Y bueno, podemos ver aquí las diferentes respuestas. Aquellos pacientes en los que se utilizó ibrutinib, bendamustina y rituximab, tuvimos mayor porcentaje de enfermedad mínima residual negativa. ¿Okay? Aquí las curvas de supervivencia no están en función de la positividad o negatividad para la enfermedad mínima residual, pero sabemos que tenemos una mejor supervivencia libre de progresión y una mejor supervivencia global en aquellos pacientes en los que se utilizó el triplete con ibrutinib, bendamustina y rituximab, en aquellos comparados contra placebo, bendamustina y rituximab. Y bueno, me parece que este es uno de los últimos ensayos que revisamos, que es también el papel de la enfermedad mínima residual en el contexto del venetoclax. Aquí se evaluó el uso de rituximab con venetoclax en pacientes con leucemia linfocítica crónica en recaída o refractario. Este es el estudio Murano y se aleatorizó a los pacientes a recibir venetoclax con rituximab o bendamustina rituximab, y como el objetivo principal pues era ver la supervivencia libre de progresión, y los objetivos secundarios ya iban en relación a la enfermedad mínima residual. Entonces, la supervivencia libre de progresión pues obviamente fue diferente en aquellos pacientes en los que se utilizó el venetoclax, y la supervivencia global no fue tan diferente, y lo que se hacía era medir la enfermedad mínima residual tanto por PCR como por citometría de flujo. Se medía en un inicio en sangre periférica y en médula ósea, luego a la mitad del tratamiento de quimioterapia, luego 3 meses después de haber terminado el tratamiento con quimioterapia, y se evaluaba la concordancia entre la positividad en sangre periférica y en médula ósea. En realidad tenía una concordancia del 90%, y luego se evaluó la tasa de respuesta en función a la presencia de enfermedad mínima residual positiva o negativa. Y en los pacientes en los que se utilizó venetoclax rituximab, pues se vio obviamente aquí en verde, en estas columnas, podemos ver a lo largo del tiempo como en el mes 0, pues obviamente no se había medido, o la carga tumoral pues es del 100%, y luego ya con este tratamiento la enfermedad mínima residual negativa se alcanzó entre el 40 y 50% de los pacientes, y se mantuvo a lo largo del tiempo. ¿Okay? Cabe resaltar que el venetoclax se utilizaba a lo largo de 2 años, y, o sea, era un tratamiento continuo. Y bueno, este grupo de bendamustina rituximab pues logró una enfermedad mínima residual negativa en menor proporción, y bueno, que variaba un poco a lo largo del tiempo. Entonces, como conclusiones, en base dirigido al papel de la enfermedad mínima residual,
Pues bueno, sabemos que la enfermedad o la LLC es una enfermedad heterogénea que se comporta de una manera diferente en función de los factores pronósticos de cada paciente. Uno de los primeros grandes pasos fue la determinación de alteraciones citogenéticas y a lo largo de la historia se ha buscado biomarcadores pronósticos con alto valor predictivo negativo, estandarizados y que se puedan utilizar de manera generalizada. Tenemos que enfocarnos, como ya sabemos que es una enfermedad heterogénea y no podemos tratar a los pacientes de igual manera, un enfoque de medicina personalizada nos obligaría a tratar de identificar todos esos factores pronósticos y ver y adaptar el tratamiento a cada uno de nuestros pacientes. Y la enfermedad mínima residual, sabemos que es un factor de pronóstico independiente que puede predecir supervivencia libre de progresión, supervivencia global, y nos puede ayudar como una guía terapéutica para saber a qué pacientes les podemos dar un tratamiento más intensivo, a qué pacientes incluso les podemos dar mantenimiento, ¿ok? Y buscar un tratamiento finito con una mejoría en la tolerancia por parte de nuestros pacientes. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro panel de expositores. Ha sido una sesión, creo que bastante atractiva para tanto los que están aquí, pero sobre todo para los que nos siguen en línea en diferentes partes del país. Bueno, aquí hay una pregunta. Ok, es del doctor Víctor